Demet Özdemir no se guardó nada. Y al parecer Can Yaman tenía toda la razón. Agárrense porque el salseo está que arde. Ustedes saben, todo el mundo ha estado hablando, murmurando, especulando sobre la supuesta tensión entre Demet y Can. Parecía que no se podían ni ver. Pero ahora, ¡bam! Demet sale y suelta la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba que le da la razón a Can en un montón de cosas que él había dicho o que se rumoreaba que él sentía. Para ser honestos, yo también estaba un poco confundida. Por un lado, veíamos fotos, entrevistas donde parecían llevarse bien, pero luego salían otros expertos diciendo que la relación era insostenible, que no había química, que Can era muy intenso para ella, o que Demet era muy, no sé, reservada. Mil teorías. Y Can, por su parte, tampoco es que se haya quedado callado del todo en su momento, ¿verdad? Siempre se le notó un poco frustrado, un poco incomprendido. Ahora, con lo que Demet ha confesado, todo empieza a tener sentido. Lo que yo creo que está pasando es que Demet finalmente se abrió. Se dio cuenta de que había cosas que no estaba diciendo, quizás por miedo, quizás por proteger su imagen, o quizás porque en ese momento no se sentía cómoda. Pero ahora, tiempo después, parece que ha dicho, basta, la verdad es esta. Y esa verdad, esa verdad, es la que valida muchas de las cosas que se decían de Can. Muchos dicen que Can es un torbellino, que tiene una energía arrolladora, que va por la vida a toda pastilla. Y sí, eso se ve. Pero lo que Demet parece estar diciendo ahora es que esa energía, esa intensidad, no era algo negativo para él, sino parte de quién es. Y que quizás ella no estaba preparada para eso, o no lo entendía del todo. Lo que significa que él no estaba equivocado, o demasiado, en nada de lo que era. Simplemente era de él. Y ella, quizás, no supo manejarlo en ese momento. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto parejas donde uno es más tranquilo y el otro es pura chispa? Y a veces la chispa es lo que atrae, pero también lo que puede abrumar si el otro no está a su mismo ritmo. Lo que Demet está confesando sin decirlo directamente es que ella quizás necesitaba otro ritmo, o que la intensidad de Can la superó en algún punto. Y si Can sentía que lo criticaban o que no lo entendían por ser el mismo, ahora tiene a Demet validando su postura. Es como si ella dijera, sí, Can es así, y yo, en ese momento, no pude con ello. No fue culpa suya, fue que no éramos compatibles en ese momento, o yo no estaba lista. Y eso, amigos, es una confesión enorme. Es admitir que quizás las críticas hacia Can eran injustas, o que parte de lo que se percibía como un problema de Can, en realidad era una cuestión de dinámica de pareja. Y claro, esto abre la puerta a otra pregunta, ¿significa esto que ahora se entienden mejor? ¿Que quizás si se reencontraran hoy, las cosas serían diferentes? Porque para ser honestos, la química entre ellos era innegable en pantalla. Era una pareja que atrapaba. Y que ahora Demet aclare esto pone en perspectiva toda la tormenta mediática que hubo. Y es que al final del día, todos somos humanos. Todos tenemos nuestras formas de ser. Y a veces lo que a uno le parece normal, a otro le puede parecer demasiado. La valentía de Demet al hablar ahora, años después, es lo que más llama la atención. Porque no es fácil admitir que quizás uno se equivocó en su percepción, o que no supo valorar lo que tenía enfrente. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿será que esta confesión es un guiño al futuro? ¿Una forma de decir, Can, tenías razón y te entiendo ahora? Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que parece que aún no ha terminado de contarse. Pero cuéntenme ustedes, ¿creéis que esta confesión de Demet es una señal de que podrían reconciliarse?